Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a proceder a estudiar un poquito y a comentarles más o menos de cómo va mi estudio acerca del examen de proceso de evaluación psicológica. En realidad, como saben, una profesora me ha propuesto a mí dar el examen de una manera diferente. Me va a tomar como 6 preguntas orales y mis amigos van a tener como 17, pero en realidad no importa. Y la cosa es que yo voy a tener como que menos oportunidad, pero bueno, eso me ha incentivado a poder estudiar más para poder saber los temas. El primer tema que vimos en sí es el diagnóstico psicológico, que el diagnóstico psicológico es la asignación que se le da al sujeto a una de las categorías. Por ejemplo, si tiene algún trastorno, primero se realiza una previa evaluación para poder diagnosticar con ese trastorno, ¿no? Que puede ser cualquiera de ellos. Puede ser un trastorno mental, por ejemplo. Y bueno, sin el diagnóstico psicológico no se puede realizar el tratamiento. Eso es, el diagnóstico psicológico es un pilar para que se pueda realizar el tratamiento en sí. Y bueno, el psicodiagnóstico es una disciplina de la psicología que se da más que todo para poder establecer un buen diagnóstico psicológico. Y en este caso, el segundo tema que vimos fue la entrevista de evaluación, que la entrevista de evaluación más que todo se desarrolla el motivo de consulta, que es la razón por la que el paciente llega a la consulta. Es la razón descrita por el paciente, que puede ser por algunos problemas o algunos síntomas que él sienta, por el cual viene a consulta. Y las entrevistas pueden ser entrevistas estructuradas, que son aquellas entrevistas que tienen un orden, una secuencia establecida, que son aquellas entrevistas las cuales tienen como que preguntas prefijadas, por lo tanto tienen un orden establecido. Es un orden rígido el cual no le permite al paciente explayarse tanto, por eso no se usan mucho. Las que más se usan son las semiestructuradas, que son aquellas entrevistas que le permite al paciente explayarse, ya que no es una entrevista como que con tantas preguntas, con una secuencia establecida, sino que es una entrevista la cual le permite al paciente empezar por donde él mejor le parezca para que se sienta cómodo, y también le permite al psicólogo poder explayarse en los temas, ¿no? Y también están las entrevistas que no son estructuradas, que son aquellas entrevistas que no tienen una secuencia establecida. Son aquellas entrevistas que no se usan mucho porque, bueno, no tienen secuencia establecida, no tienen un orden prefijado de preguntas tampoco. Y en este caso, lo que más se usa en estas entrevistas de evaluación son las preguntas, también los tipos de preguntas. Que bueno, los tipos de preguntas son los siguientes. Por ejemplo, están las preguntas aclaradoras, que son aquellas preguntas que son preguntas que permiten la aclaración de la situación. Están las preguntas abiertas, que son las preguntas que permiten al paciente explayarse en los temas. Están las preguntas confrontadoras, que son aquellas preguntas que son como que sin filtro. Son aquellas preguntas que, que aclaran la situación, ¿no? Son preguntas más precisas. Y bueno, también están las preguntas facilitadoras, que son aquellas preguntas que alientan el flujo de conversación entre el paciente y el psicólogo. Y bueno, también lo que vimos fue la entrevista de evaluación de resultados, que es aquella entrevista la cual te permite cerrar el proceso de evaluación. Es una entrevista la cual te permite como que devolver los resultados tal cual salieron de las pruebas o del proceso de evaluación que se realiza al paciente. Y en sí los pasos para esta entrevista son los siguientes. Está la parte inicial, que es la parte donde se prepara el espacio para poder realizarse la devolución, donde tú le recuerdas al paciente el motivo de consulta por el cual llegó a la evaluación, y donde también le recuerdas los objetivos de evaluación que se han planteado para llegar a estos resultados. Está también la etapa de desarrollo, donde ahí es donde se desarrolla cada punto de la devolución de resultados. Por ejemplo, le lees ahí los resultados que salieron de las diversas pruebas que se le tomaron. Por ejemplo, si es una prueba de inteligencia, le puedes leer el coeficiente intelectual.
cómo salió en el procesamiento de la información y viceversa, ¿no? Y también está la parte final, donde es la parte donde se leen las recomendaciones una a una. No se puede leer como una lista, sino que se leen una a una. Las recomendaciones se detallan y también se recogen las impresiones del paciente, de cómo va tomando estas recomendaciones para poder llegar al siguiente paso y poder establecerse el proceso de intervención, ¿no? Que es el proceso terapéutico. Depende de las recomendaciones que se le dé. Y también vimos el tema del motivo de consulta, que en realidad, como expliqué, el motivo de consulta es la razón por la cual el paciente pide la ayuda, es la razón por la que viene a la consulta.